Muy buen domingo. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario, caminando como discípulos detrás de Jesús. Después que escuchamos el domingo pasado las condiciones que Jesús pone para seguirlo, y eran condiciones que no eran para los apóstoles, sino para el discípulo, son condiciones que valen también para nosotros, y las recordamos como que Jesús nos indica que no tiene una piedra donde apoyar la cabeza. Como decirnos que quieres seguir Jesús, te metes a seguir Jesús, entonces tienes que estar en el juego, tienes que meterte y no buscar, decir un poco lo sigo y después me corto unos espacios para hacer lo que me da gusto o para descansar. Lo metes todo porque Jesús no tiene una cueva, un lugar de reparo, un lugar donde desenchufar al mundo y estarse por su cuenta a descansar. La otra condición que pidió al discípulo es que deje que el pasado entierre el pasado, una manera vieja de vivir la fe, la religiosidad, la deja atrás. Y la tercera condición, que no estés mirando lo que estás haciendo y midiéndolo para buscarte a ti mismo, sino deja que Jesús haga y tú harás. Sigue con el arado, no poner mano al arado y después mirar atrás para ver si anda bien o anda mal. Lo verá Jesús, tú hazlo y hazlo por Él. Estas son las condiciones. Con estas condiciones escuchamos este domingo el Evangelio. Lectura de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los obreros son pocos. Designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como oveja entre lobos. No lleven bolsas, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudiremos y se lo devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Les contestó: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy obvia en el texto litúrgico las primeras palabras del texto original de Lucas, que son después de estas cosas. Entonces Lucas quiere decir, para entender el Evangelio de hoy día, tenemos que hacer referencia a un Evangelio anterior,
Después de estas cosas, decía el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Jesús, antes de hablar de envío de los 72 discípulos, había enviado a los apóstoles, los había mandado delante de él para preparar su llegada. Asimismo envía a los discípulos con otras reglas, son algo distintas, pero estas reglas son para el discípulo, entonces para todo cristiano. ¿Cuáles son estas reglas? Lo iremos viendo. Destacamos que él envía 72 discípulos. En el libro del Génesis, al capítulo 10, se habla de las naciones de la tierra. Son 72 en la imagen bíblica. Lucas entonces recuerda cómo Jesús, enviando 72 discípulos, ya nos da un mensaje. El reino de Dios, el seguimiento de Cristo no es para unos pocos, ni tampoco solo para el pueblo de Israel. Es para todos los pueblos de la tierra, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje donado a toda la humanidad. Y es un mensaje de alegría, de esperanza, de paz y de paz verdadera. El otro detalle que destacamos, los envía de dos en dos. Dos en dos, según la ley hebraica, era el testimonio, era la posibilidad de la oficialidad, eran las dos cosas juntos. Enviar de dos en dos los discípulos quiere decir que esta acción de llevar el camino del Señor, preparar el Señor, preparar la gente al encuentro con el Señor, es algo de oficial, es algo que está encargado, es hecho en nombre de una comunidad que representa oficialmente la del Señor, el mandato de los dos discípulos. Entonces, quien pide a cada uno de darse cuenta que somos la iglesia que vive esta relación con Jesús y lo lleva por el mundo. Los discípulos van y hay una invitación de Jesús. La mies es mucha, la mies es todas las personas que tienen ganas de buscar la verdadera felicidad, el sentido de la vida, de buscar la lógica en todo lo que hace la historia, buscar el camino y el rumbo porque la entendemos. Este deseo de las personas es un deseo común. La mies es mucha. Entonces hay que ir con este mensaje, con este anuncio de esperanza, de felicidad para ellos. Y esto es lo que tiene que hacer el discípulo. Pero pide Jesús, recen porque los obreros, una de las traducciones dice los que trabajan son pocos. ¿Por qué? Porque a veces la tentación de decir, bueno, yo creo y voy adelante con mi vida como si nada fuera. Mientras en el momento que creo tendría que aprender a caminar con Jesús como discípulo, entonces vivir mi fe haciéndola ser un testimonio diario que hace crecer esta comunidad y este reino. ¿Por qué? No porque hago prosélitos, el Papa reclama que no seamos cazadores de proselitistas, sino porque es la manera que yo vivo, busco una autenticidad y una verdadera felicidad. La felicidad que el discípulo va anunciando y va llevando, habla del entrar en la casa y decirle shalom, la paz esté con ustedes, dar este anuncio de paz, dar este anuncio de esperanza. En la palabra shalom hay no solo el tema de la paz, hay una paz que llena el corazón, es una paz cargada de entrega, de deseo y de emotividad, una emotividad que desea el bien del otro y la verdadera felicidad del otro. Shalom es el saludo del discípulo. Viviéndola en la fe en esta manera, es capaz de llevar esta paz y este sentido de la vida a las personas que encuentra, viviendo este testimonio de fe. Este anuncio de paz, este shalom con que Jesús invita al discípulo a caminar y a llevar, es un anuncio de esperanza en el corazón de la gente. En medio de tantas confrontaciones, batallas, injusticias, situaciones que todavía esperan ser de verdad solucionadas, no arregladas, en medio de todo esto estamos llamados a vivir esta actitud de discípulos del Señor, a ser personas que construyen la paz, porque construyen este anuncio de esperanza, de justicia, porque rescatan el bien, porque dan esta buena noticia. Y esto
para las personas que son capaces de acogerla, le abre el corazón a la paz este anuncio. Jesús los envía como cordero en medio de lobos, dice el Evangelio, porque sabe que en el medio habrá los que son malos, los que buscan destruir, los que buscan vivir comiendo de los demás. El discípulo no entra en confrontación, no le hace batalla, no saca la espada para confrontarlos. El discípulo es capaz de testimoniar esta shalom, esta paz, porque elige otro camino y elige el bien y no elige de perderse en una batalla con ellos. Es una propuesta de amor. Él vive de esta manera. Si el otro no quiere, se dará cuenta que acabará destruyéndose, destruyendo a los demás, pero él que acoge este mensaje podrá de verdad vivir la verdadera alegría, el verdadero sentido de la vida. Es una palabra que nos desafía en este seguimiento del Señor a ser discípulos conforme al corazón de Dios y a tener confianza. El discípulo es desarmado, no tiene arma. El discípulo es sencillo. El discípulo sabe quedarse con un corazón cargado de paz en medio de la lucha y de las dificultades. Y sabe que tiene una urgencia de dar este testimonio. Frente a todo esto, el discípulo camina llevando este anuncio y no se para, no se retrae, no deja de hacerlo. El Señor será el que le dará el gozo, la posibilidad de contemplar que el mal se va venciendo, el mal se va derrotando. Pero todo esto no es para que goce de un poder de vencer el mal. Todo esto es para que goce del bien, el bien que tendrá en la plenitud en el cielo, pero que ya desde la tierra, viviendo así, podemos vivir. Al final, en este domingo, no me queda que despedirle así, con esta gran palabra. Shalom.